Oficiales de policía de Reddit, ¿cuál es su mejor historia de creo que nos hemos equivocado de persona? Historia 1, recuerdo cuando mi hijo tenía 3 semanas. Son las 3 de la madrugada y estoy acostado en el sofá. El bebé está en su mecedora. De repente, alguien llama fuerte a mi puerta seguido de policía. Pensé con seguridad que eran mis amigos que regresaban del bar y necesitaban un lugar para descansar. Ya me habían golpeado antes con la policía, así que estoy ahí sentado, enojado, pensando, no saben que tengo un hijo. No hace falta decir que no abrí la puerta. Pensé que podrían encontrar otro lugar donde dormir. Lo siguiente que sé es que derriban mi puerta a patadas. Agarro al bebé y corro hacia la puerta, y 4 o 5 policías entran corriendo. Registraron mi casa con linternas y asustaron muchísimo a mi marido dormido. Pero mi hijo de 5 años no se despertó. Resulta que tenían la dirección equivocada. Se disculparon y una semana después me instalaron una puerta nueva. Pero mierda, eso fue aterrador. El hecho de que su hijo de 5 años no se haya despertado es increíble. Ese es un niño con el sueño profundo, seguro que el niño estaba dormido. Historia 2, yo era un niño curioso. Mi padre se detuvo en la licorería local para comprar una botella de vino y yo estaba husmeando. La puerta de la oficina estaba abierta y entré, me senté en la silla y di varias vueltas. Me aburrí, me fui. Unos días más tarde, mi padre recibe una llamada de la policía y entramos. Mientras el oficial nos hablaba, procedí a girar en la silla y levantar y mirar todo lo que había en su escritorio. Después de aproximadamente 1 minuto, el oficial dice, gracias por venir. Veo lo que pasó. Puedes irte. Resultó que el hijo adolescente del dueño robó unos cuantos grandes de la tienda y trató de culpar al hábil niño de 5 años. Historia 3, una vez me culparon por robarle a un empleador. Sabía que era inocente, obviamente, pero además de ellos, yo era el único que manejaba el efectivo o la caja. Se produce una gran discusión y, justo cuando estaba a punto de salir, noté que su hija de 3 años jugaba en la caja. La vi coger los $50 que yo había recogido antes. Estoy en Canadá y los $50 son diferentes tonos de rojo o rosa para un niño de 3 años. Le señalé lo que estaba haciendo su hija y se pusieron muy a la defensiva, sin disculparse. Resulta que siempre la dejaban jugar en la caja registradora y ella nunca sacaba nada. En ese momento anuncia con orgullo, no mami, no tomo nada más que los rosados porque me gusta el rosa, así que son míos. Nunca recibí una disculpa. Acepté el siguiente trabajo que pude encontrar y su negocio quebró poco después. Oye, estoy con el niño. Si pudiera elegir entre un montón de billetes, los rosas estarían bastante bien. Buena elección, chico. Historia 4, 2 de mis colegas, detectives del escuadrón de homicidios, asistieron a la custodia para reunirse con un acusado que debía responder bajo fianza. Cuando llegaron al mostrador de custodia, había un par de personas esperando a sus abogados. Le dijeron al sargento de custodia que estaban allí por insertar nombre, y él señaló a uno de los tipos. Subieron, se presentaron y dijeron que lo interrogarían en otra comisaría. Entonces los 3 subieron al auto y se fueron. Mientras conducían, le dijeron al acusado lo que sucedería a su llegada, lo arrestarían bajo sospecha de intento de asesinato, lo interrogarían y lo pondrían en libertad bajo fianza o prisión preventiva. El tipo dijo, tienes que estar bromeando. Intento de asesinato, estaba robando en una tienda. Estaba relativamente tranquilo, medio riendo y sacudiendo la cabeza. Poco tiempo después, uno de los agentes recibió una llamada del sargento de custodia, había llegado su cita real para la libertad bajo fianza. Ese día había 2 acusados con el mismo nombre que respondían bajo fianza. Se disculparon con el ladrón no asesino, dieron la vuelta al auto y regresaron para llevar a la persona adecuada para interrogarla. Policías Keystone al máximo. Sin embargo, qué gran manera de salirse con la suya,
como si lo supieran de alguna manera y luego intentaran echarle la culpa del asesinato al otro sospechoso con el mismo nombre. Por supuesto, no puedo imaginar que lleguen tan lejos considerando que probablemente se vean completamente diferentes, pero aún así. Estoy seguro de que podrías hacer algunas travesuras con el sistema. No, probablemente no. Historia 5, tengo dos de hace 25 años cuando era policía, uno de un lado de la placa y otro del otro. La primera, me asignaron una orden judicial para detener a un delincuente buscado. El Sr. Robertson medía 6 pies de altura, pesaba 250 libras, tenía el pelo largo y rojo, una espesa barba roja y vivía, digamos, en 123 Elm Street. Un tipo bastante distintivo. Así que llegó al 123 de Elm Street y, efectivamente, allí, cortando el césped en el jardín delantero, está el hombre en persona. 6'250", pelo rojo, barba roja. Me pongo en contacto con él. Oiga, señor Robertson, tiene órdenes judiciales y es hora de ir a la cárcel. Conéctalo, llévalo a la cárcel. Y en la reserva central, le quito su propiedad y, mientras lleno el inventario, me doy cuenta de que este tipo es el Sr. Robinson, no Robertson. Efectivamente, el chico buscado era el propietario de mi chico y su hermano gemelo de otra madre, doble. Cuando dije Robertson, Robinson ni siquiera se dio cuenta del hecho de que no había dicho su nombre. Acaba de escuchar el nombre que suena similar al suyo. Tuvimos que retroceder todo, reactivar la orden judicial y luego soltarlo con un apretón de manos y una disculpa. El del otro lado, acababa de salir de mi turno a las 2 de la madrugada y conducía a casa, todavía en uniforme. No había más tráfico en la carretera, así que no me sorprendió mucho cuando un coche de policía giró detrás de mí y empezó a seguirme. Supuse que estaba buscando borrachos y que yo era lo único que se movía en la carretera, así que me iba a seguir un rato para observar cómo conducía. Y luego se daría cuenta rápidamente de que estaba sobrio y se marcharía. En cambio, se le acercó otra patrulla, y luego otra, y otra. Entonces los 4 me iluminaron y se desplegaron detrás de mí, bloqueando el camino en una parada por delito grave. Bueno, esto se puso interesante. Realizaron todo el procedimiento y yo seguí cuidadosamente sus instrucciones. Cuando finalmente me sacaron y vieron mi uniforme, se detuvieron por unos segundos mientras yo intentaba descubrir qué diablos estaba pasando. Luego, 3 de los oficiales subieron a sus autos, apagaron las luces y se fueron, mientras el oficial original me dijo que podía bajar las manos y me explicó lo que estaba pasando. Mi auto coincidía perfectamente con el vehículo sospechoso en un robo a mano armada y tiroteo que acababa de ocurrir justo al final de la carretera. Había conducido hasta el lugar antes de que llegara la policía, unos minutos antes de que el oficial del distrito contiguo me viera y pensara que yo era el sospechoso. Fue una noche interesante. Ope, ¿qué tipo de coche conduces para que te confundan con alguien que acaba de cometer un robo a mano armada y disparar? Siento que a esos tipos les hubiera gustado una camioneta oscurecida o algo así. Por alguna razón, no puedo imaginarme a alguien cometiendo un robo a mano armada, quiero decir, supongo que en un banco, pero supongo que no tiene por qué ser así, pero aún así, un robo a mano armada y luego entrar como un Honda Civic. Simplemente no tiene sentido para mí. Historia 6, no es un policía, pero una noche, alrededor de las 8, mi prometido recibió una llamada: oficial Derek, tenemos su tarjeta sanitaria. Indíquenos su paradero ahora mismo. Este no es Derek. Suenas como Derek. Tus amigos te delataron y nos dieron tu número. Ahora, ¿dónde estás? No soy Derek y no te diré dónde estoy. ¿Quién eres tú? Este es el oficial Smith. Deja de perder el tiempo y dinos tu ubicación, Derek. Una vez más, Derek no es mi nombre. ¿Cómo sé que eres un oficial de verdad? Vaya, si no me dices dónde estás, tendrás muchos más problemas. Mi número de placa está en blanco.
Está bien, está bien. Estoy en casa a las en blanco. Si no apareces en un coche de policía, no saldré. Colgó el teléfono, marcó el 911 porque vivimos en una zona mala y no estaba seguro si era una llamada falsa o no. El operador verifica que era un número de placa correcto. El oficial volvió a llamar, aparentemente marcó mal un número. Se disculpó, pero aún así culpó a mi prometido por estar a la defensiva y parecer culpable. Ese oficial no entiende que cuando alguien es acusado de algo demente, va a parecer culpable porque llegado ese momento el acusador ya ha tomado una decisión, no. Entonces, todo lo que digan será, en primer lugar, en su defensa porque esa es la respuesta natural al ser acusado de algo que no hiciste y, por lo tanto, parecerán a la defensiva y probablemente culpables. Historia 7, como a todos los demás les gustan las historias de policías, yo tengo una historia de no ser policía. Tenía 16 años y trabajaba en un campo de golf cortando césped y cosas así. Recibimos una llamada de la policía a casa que decía que soy sospechoso de un accidente de atropello y fuga porque mis números de placa estaban en el auto que se alejó sin detenerse. El policía dijo que el auto era de color granate. Mi auto era gris. Les dijimos y pensamos que eso era todo. Al día siguiente en el trabajo hubo un accidente menor. Un compañero de trabajo idiota tiró de un rastrillo de metal con demasiada fuerza y el soporte que lo sostenía cayó sobre mi frente. No fue una herida profunda, pero sangró mucho. Mi jefe me llevó a urgencias para que me pegaran la cabeza y, para estar seguro, también me llevó a casa. Así, mi coche se quedó en el campo de golf. Esa noche, llega un policía y me encuentra con una herida en la cabeza y mi coche desaparecido. Parezco bastante culpable. Por pura suerte, el policía llama a alguien después de hablar con mis padres y descubre que atraparon al tipo y que los números de placa estaban cerca. Probablemente me habrían arrestado. Historia 8, alguien había robado un coche y fui a comprobarlo. Estoy conduciendo detrás de lo que creo que es el coche. Tenía el mismo color de vehículo y el mismo auto, y el error que cometí fue no coincidir con las placas. Los detuve, salí del auto y me di cuenta de que era mi amigo con su familia. Releí la matrícula y noté que eran iguales excepto por la última letra de la matrícula. La última letra del coche robado era J, la última carta de mi amigo era yo. Me reí, me disculpé y salimos a cenar esa noche. Historia 9, no soy un oficial de policía, pero una vez fui el tipo equivocado. Estaba saliendo con una chica y cuando las cosas no funcionaron, ella se volvió vengativa. Tenía una copia del seguro de mi automóvil y consiguió que un amigo se hiciera pasar por mí para llamar a la policía y denunciar el robo de mi vehículo. Salí del trabajo un glorioso viernes por la tarde y unos 10 agentes de la policía de Dallas, Texas, me detuvieron por un delito grave, me apuntaron con armas y todo, justo afuera del gran complejo de oficinas en el que trabajaba. Resulta que las personas que denunciaron el robo de mi coche utilizaron su propio número de teléfono al presentar la denuncia y finalmente fueron atrapadas y acusadas. Esa es una mala planificación criminal, usar su propio teléfono. ¿Qué estás pensando ahí? La policía. Historia 10, había habido una serie de robos 7 en 2 semanas en mi vecindario, por lo que todos estaban en alerta máxima. Estaba solo en casa y uno de mis perros comenzó a vomitar, así que corrí a dejarlo salir, olvidando que mi papá había puesto la alarma. Teníamos una alarma silenciosa, por lo que no tenía idea de que se había activado y había enviado una solicitud de despacho a la policía local. 5 minutos más tarde, alguien llamó a la puerta. Soy joven, estoy sola en casa y me habían dicho que nunca abriera la puerta si estaba sola, así que no lo hice. Siguieron tocando. En pocas palabras, derribaron la puerta y pensaron que habían atrapado a los ladrones. Varios autos, y recuerdo vagamente que había una unidad canina involucrada, y la policía tenía al sospechoso, una niña de 9 años que lloraba a mares. Yo no era el grupo de ladrones que terminaron siendo atrapados aproximadamente una semana después. Historia 11, no soy oficial,
pero vivo en un vecindario de Indy que está pasando por una importante revitalización en este momento, por lo que se encuentra en gran medida en una fase de transición. Alquilamos una casa a un buen amigo nuestro. Compró la casa a unos basureros que habían vivido allí durante mucho tiempo. Estas personas fabricaban, vendían y fabricaban drogas, hubo violencia, servicios de escolta, todo. En general, la casa era asquerosa, realmente inhabitable, simplemente lo peor. Bueno, los cabrones que vivían aquí todavía intentaron usar nuestra dirección incluso después de 5 años. Hace aproximadamente 1 año y medio, uno de los tipos usó nuestra dirección para renovar su licencia de conducir en el DMV. Incluso tuvo la audacia de dejarnos una nota para que lo llamáramos cuando recibiera la licencia. Unos meses más tarde, alrededor de la época navideña, todos estábamos sentados mirando televisión cuando alguien tocó la puerta. Mi marido responde y es un equipo SWAT con armas en la mano. Luego ven a mi marido, que no parece un drogadicto, y dentro están nuestros 2 hijos pequeños, mis padres y yo amamantando a nuestro bebé. Además, el árbol de Navidad y todos los hermosos adornos de nuestro hogar. Inmediatamente bajaron las armas y mi esposo y yo tenemos una agradable charla con ellos. Sí, tenían nuestra casa rodeada, con armas en la mano, todo el asunto, buscando a este tipo que es buscado por algún tipo de delito violento. Estábamos molestos con este tipo, a quien yo llamo Big Nasty. Historia 12, obligatoriamente no era policía, pero un día estaba de camino a casa y vi el helicóptero de la policía sobrevolando. Vivía en una gran ciudad en ese momento, así que no pensé en ello hasta que 2 oficiales me bloquearon la entrada. Alguien en un todoterreno muy similar al mío había estado intentando atraer a niños a una escuela cercana y era considerado un delincuente peligroso debido a condenas previas. Pensaron que tenían a su chico, pero todo lo que tenían ese día era una chica blanca muy embarazada y desconcertada en una camioneta con su helado. El único oficial que se acercó a mi ventana con la mano en el arma me preguntó si sabía algo sobre alguien que atraía a niños en mi jeep. Lo miré desconcertado. Tengo un trastorno de pánico, espero que eso explique mi reacción y simplemente solté, tengo 2 menores de 5 años y uno aquí mismo. ¿Para qué quiero el de alguien más? Por suerte me dejaron ir después de decirme a qué debía estar atento. ¿Puedo reírme sobre eso ahora? Honestamente, tener hijos propios es una buena excusa para no secuestrar niños. En ese punto, dices, sí, ya terminé con ellos, no quiero más. Obviamente, sé que las cosas no funcionan así. Solo estoy haciendo una broma. Soy un chico de YouTube, se supone que debo hacer chistes, ¿verdad? No leer historias. Ok, lo tengo. Historia 13, vivo en un pequeño pueblo de la Inglaterra rural y solíamos llevar allí a algunos agentes de policía en formación del Met para su formación. Algunos de mis amigos y yo éramos adolescentes en ese momento. Caminábamos hacia el supermercado porque ¿qué más se podía hacer en un pueblo pequeño antes de internet? De repente, de la nada, este coche de policía aparece gritando, suenan las sirenas y se detiene con un chirrido delante de nosotros. Un chico joven, que debía ser solo unos 5 años mayor que nosotros, salta y comienza a darnos todo el tratamiento con el secador de pelo. Nos alinea y comienza a tomar nuestras declaraciones sobre lo que habíamos estado haciendo en la última hora, y se regodeaba con nosotros, ustedes, muchachos, ahora están en problemas, daños criminales, allanamiento de morada, robo, realmente lo han cagado. Con él estaba el Bahabi local, y se acercó a cada uno de nosotros por turno después de que el chico más joven nos interrogó y dijo muy jovialmente, no se preocupen muchachos, estoy seguro de que es un malentendido. Hemos tenido algunos informes de un robo, no coinciden con la descripción preliminar, y estoy seguro de que solucionaremos esto cuando tengamos una descripción más detallada. Entonces, la descripción más detallada llega a través de la radio, y el joven tiene la sonrisa más grande que jamás hayas visto. La descripción no coincidía ni remotamente y, sinceramente, el joven parecía muy decepcionado. Todos terminamos sintiendo lástima por él.
Así que sí, probablemente eso fue bastante vergonzoso para él. Historia 14, una vez más, no un oficial de policía. Yo estaba en el lado receptor. Estaba en un pequeño bar escuchando música en vivo con un amigo. Salimos un par de horas más tarde y, a menos de una milla del bar, me detienen. No es gran cosa. Entro en un camino circular y me asusto. Nos rodean nada menos que 4 coches de policía, 2 detrás y 2 delante. Vienen a ambos lados y dejan a varios oficiales en nuestras ventanas mientras nos revisan las licencias. Mira, antes, entre sets, una señora bajó del escenario y advirtió a cualquier mujer presente que no caminara a casa ni aceptara transporte de extraños. Al parecer, en la zona se habían producido varios secuestros y agresiones. Mi amiga y yo lo ignoramos, no estábamos solas ni eran mujeres. Finalmente, la policía nos devuelve nuestra identificación y nos dice que coincidimos con la descripción de los agresores. No dijo cómo determinaron que éramos nosotros, pero se disculpó y nos envió en camino. No fue hasta el día siguiente que nos dimos cuenta de lo malo que podría haber sido. Historia 15, no un oficial de policía, sino la persona con la que hablaron. Acababa de terminar una clase de cocina y mi marido me estaba esperando. Eran las 9:30 de la noche y el estacionamiento de la clase estaba en un callejón trasero. Antes de irnos, los oficiales encendieron sus luces y pidieron identificación y registro. Dijeron en su sistema que nuestras placas estaban registradas a nombre de un vehículo verde, el nuestro era blanco. Nos dejaron seguir nuestro camino ya que el registro estaba todo correcto, pero nos dijeron que habláramos con el DMV y lo aclaráramos todo. Al día siguiente, fui al DMV y me dijeron que el único automóvil con esas placas era nuestro vehículo actual. Lo mejor que podemos imaginar es que compramos este automóvil en septiembre y, en agosto, nuestro DMV cambió a un nuevo sistema informático. Entonces, en el sistema anterior, estaba registrado en nuestro vehículo anterior, en el nuevo sistema, fueron registrados en el nuevo vehículo. Y la policía todavía estaba analizando el antiguo sistema. Esto fue en febrero, es decir, 6 meses después del cambio. Me pregunto de cuántas otras personas tenían información incorrecta del vehículo. Historia 16, no soy un oficial de policía, sin embargo, yo fui la persona detenida esposada por la policía debido a un robo a un banco cercano. Tuvo lugar en Brownsville, Nueva York. Conducía un Buick gris del 89 de 2 puertas. Por cierto, soy un hombre caucásico de 5'7". Esto ocurrió en medio de un hermoso día de primavera. Menciono esto porque eso significa que no había manera de que mi aspecto pudiera confundirse. Me retuvieron durante aproximadamente 1 hora en la parte trasera de un coche de policía. Después de que me liberaron, me dijeron que las imágenes del banco mostraban que el criminal era un hombre afroamericano de aproximadamente 6'4" que conducía un Chevy morado de 4 puertas. No me disculpo, solo me dijo que siguiera mi camino. En el 91 no tenía teléfono celular, así que fui al teléfono público más cercano y le expliqué lo sucedido a mi jefe para que llamara a mi próximo cliente y le explicara por qué llegaría tarde. Siempre me pregunto cómo suceden cosas como esta. Simplemente no tiene ningún sentido para mí. Tal vez piensen que eres un conductor de fuga o algo así, pero no tienen pruebas ni motivos para detenerte, e incluso te esposaron. Te detuvieron por completo. No sé qué estaban cocinando estos oficiales, pero alguien no debería haberlos dejado entrar a la cocina. Historia 17, no un policía, sino la persona equivocada en cuestión. Hay otro hombre 2 años menor que yo que comparte mi nombre y apellido, exactamente la misma ortografía, la única diferencia es el segundo nombre. La policía estaba investigando un fideicomiso del condado que otorgaba a personas cheques de asistencia para vivienda para los que no calificaban. Cobrarían la asistencia y le devolverían un porcentaje al administrador. Uno de los civiles investigados era el otro. Un policía vestido de civil en un automóvil camuflado aparece con una mujer sosteniendo un portapapeles,
se identifica como policía estatal y en 5 minutos me pide copias de mis registros bancarios. Me amenaza con citarme si no cumplo. Esta no es la primera vez que me confunden con él, solía recibir su correo todo el tiempo. Incluso les pregunté si realmente me estaban buscando a mí o al otro chico, señalando nuestros diferentes segundos nombres. Empecé a sospechar muy rápidamente una situación de alta presión, exigiendo acceso a mis registros financieros, amenazas de citación y acciones legales adicionales, así que comencé a dudar de que se tratara de un oficial real y de que en realidad fuera solo un estafador. La placa que me mostró era como un cuadrado de plástico, como mi licencia de conducir, lo que enturbió aún más el asunto. Le dije que quería hablar con la policía y llamé al despacho. 2 uniformados se presentaron 15 minutos después y confirmaron que se trataba de un oficial. La mujer que lo acompañaba era una especie de auditora y encargada de registros. Después de 15 minutos más de interrogatorio, la mujer apartó al hombre y le señaló algo en su teléfono. Sí, querían al otro tipo. Historia 18, no soy oficial de policía, pero estoy en una clase llamada Aplicación de la Ley de Vida Silvestre, que imparte un guardabosques. Tienen poderes policiales y se les puede solicitar refuerzos si es necesario. Mi profesor es un gran tipo y le encantan las historias. De todos modos, mi policía local tiene una manera de capturar a personas con órdenes judiciales pendientes que pueden ser comunes o no. Lo que hacen es enviar una carta a la persona diciéndole que ha ganado un premio de la ciudad. Aparentemente, la forma en que lo entregan hace que parezca muy legítimo. Para recibir tu premio, debes acudir al centro comunitario en una fecha determinada. Luego, la policía te arrestará después de que te registres para recibir tu premio. Así que en mi ciudad montaron esto y enviaron una carta a un hombre en particular con un nombre muy reconocible. El día de la recogida del premio, llega este anciano muy grande y pronto lucha contra 3 oficiales en este centro comunitario. Luchó muy duro, pensando que lo estaban atacando, pero, por supuesto, lo esposaron y lo metieron en la parte trasera del coche patrulla. La cuestión no comprobaron el importante detalle de la edad. Habían capturado a mayor cuando Junior era el que tenía la orden judicial. Por el nombre tan reconocible del hombre, supusieron que solo podía haber uno. Historia 19, no era un oficial de policía, pero algunos oficiales se presentaron en mi sala de partos buscando a un hombre buscado por robar una motocicleta. Habían visto imágenes de CCTV del robo, lo siguieron con cámaras en el centro de Londres y vieron a alguien con la misma descripción, un hombre negro, con una sudadera con capucha y zapatillas Nike en el hospital y luego en la sala de partos. Normalmente soy una persona tranquila, pero poco a poco estaba perdiendo la cabeza cuando me exigieron entrar a la sala y hablar con él. En repetidas ocasiones dije que el hombre del que hablaban solo había salido de la sala durante 15 minutos para buscar algo en la cantina. Deben haber confundido a la gente ante la cámara. Y además, su esposa estaba actualmente en el proceso de sacar a su hijo de ella. Podrían ser tan amables de irse y volver más tarde, caray. Actuaban como si lo buscaran por asesinato o algo así, diciéndome que me estaba interponiendo en su investigación. Fue necesario que mi gerente les dijera que se estaban interponiendo en nuestro camino para brindar atención segura en una situación que amenazaba sus vidas para lograr que se fueran. Más tarde recibimos una llamada telefónica diciendo que ya no necesitarían hablar con él porque tenían a la persona adecuada. Ni siquiera me disculpé. OP, supongo que esto es Londres, Inglaterra y, como tal, no es tan tranquilizador escuchar que los policías son así en todas partes. Tenía la esperanza de que fuera algo típico de Norteamérica que los policías fueran beligerantes y no se disculparan, pero no, no lo es. Además, perdón por la forma en que comencé. No sé cómo pronunciarlo como lo escribieron. ¿Conoces ese meme de Bob Esponja con mayúsculas al azar y no mayúsculas y esas cosas? Se estaban burlando de todos los demás diciendo no es un oficial de policía mientras también lo hacían ellos mismos, básicamente, y yo no sabía cómo decirlo, así que hice lo mejor que pude. De todos modos,
Ese es todo el tiempo que tenemos por hoy. Gracias por mirar. Espero que tengas un maravilloso día o noche, estés donde estés, y nos vemos en la próxima.